Bueno, buenas noches. Tenemos el gusto de tener con nosotros hoy a el doctor Roberto Vargas Arreola, quien nos presentará el instrumento clínico PRAD, perfil relacional para adolescentes. Y para la presentación tenemos el gusto también de tener a varios miembros de AMPAG, la doctora Bárbara Enríquez Solórzano, la doctora Claudia Villanueva Curi y el doctor Adrián Aguilera Aguilar. Primero voy a leer una breve semblanza de cada uno de los participantes y después daré la palabra a los presentadores y al final el doctor Roberto Vargas comentará sobre su instrumento clínico. La doctora Bárbara Enríquez Solórzano es psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Ahí comenzó a trabajar formando escuelas para padres como parte de sus prácticas profesionales. Desde 1992 hasta el 2014, trabajó para varias escuelas en la Ciudad de México, dando seguimiento tanto a alumnos como a padres, maestros y terapeutas. Finalizó su carrera en la Universidad de Deusto, en Bilbao, España. Tiene una maestría en investigación psicoanalítica por AMPIEP y otra como analista individual y de grupo en AMPAG. También tiene un doctorado en psicoanálisis por parte de la UIC. Se dedica a la práctica clínica desde hace 20 años y en 2019 terminó un diplomado en tanatología profunda avalado por la Universidad La Salle. Tiene algunas publicaciones y participaciones en radio. Bienvenida, Bárbara. La doctora Claudia Villanueva Curi es licenciada en Filosofía por la UNAM, maestra y doctora en Psicoanálisis por la UIC, miembro pleno del AMPAG y actual coordinadora del instituto de la misma asociación. Ha sido docente en la UNAM, en la UIC y en AMPAG, tanto a nivel licenciatura como en maestría y doctorado. Es miembro de la IARP y del capítulo México Contemporáneo de la misma asociación. Pertenece a la mesa directiva de la AMPPR y ha trabajado como psicoterapéutica en práctica privada durante los últimos 20 años. Adrián Aguilera Aguilar es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestro en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica por el Instituto de Estudios Superiores en Neurociencias, Psicoanálisis y Salud Mental, maestro en Psicoterapia Analítica de Grupo por AMPAG, profesor investigador de tiempo completo asociado B en la Escuela Normal Superior de México y actualmente realiza estudios doctorales en educación en la Escuela Normal Superior de México. Bienvenida, Claudia, y bienvenido, Adrián. Y por último, el autor es el doctor Roberto Vargas Arreola, es doctor en psicoanálisis por la UIC, clínico en consulta privada, asesor en proyectos de investigación psicoanalítica, docente de licenciatura y posgrado en institutos dedicados a la enseñanza del psicoanálisis, es presidente de la Asociación Mexicana de Psicoterapia, Investigación y Comunicación, AMPIC, director de DASEIN, Espacio de Psicoterapia, miembro del Consejo Mexicano de Psicoterapia y Psicoanálisis, del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia AC, también es vocal de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional y miembro activo del capítulo México Contemporáneo de la IARP. Tiene, mucha experiencia institucional, trabajó durante 6 años con adolescentes en conflicto con la ley y escribió un libro, La adolescencia y la familia en conflicto con la ley, y actualmente estudia psicoterapia de grupo en el Ágora Relacional. Bienvenido, Roberto, y qué gusto tenerte con nosotros para que presentes en AMPAG, que es tu casa. Muchas gracias, Maxine. El instrumento clínico PRAD. Ahora Gracias. le daré la palabra a la doctora Bárbara Enríquez Solórzano. Buenas noches y bienvenidos a este espacio virtual en el que privilegiaremos el entre las personas, haciendo un puente amoroso entre la presentación del perfil relacional para adolescentes, instrumento clínico que aquí nos convoca, y su autor.
Es el vínculo establecido con Roberto el que me hace sentir muy honrada de presentarlo, para que después ustedes puedan escucharlo y de parte de mis colegas de AMPA quede establecido un puente para que intercambiemos nociones sobre los parámetros relacionales que lo inspiran, lo que se espera de los aplicadores y las características del instrumento mismo y los adolescentes. Para hablar de Roberto, tomaré prestadas las palabras de una colega junguiana, cuando hace referencia a lo que significa ser un portador de visión. Para hacer que un sueño se vuelva realidad, hay que tener primero un sueño, creer en él y trabajar por realizarlo. Pero es la sintonía lo que lo ha hecho posible. Roberto Vargas Arreola, hijo de Roberto y Lynn, nació un 17 de junio de 1985 como el hermano menor de Georgina y Carmen. Me parece que además de su familia, Susana y Oliver, a quienes dedica el Prat, existen también personas significativas como Nilia, Felipe, sus amigos de la prepa, la escritura, haber trabajado en Gandhi, una maestra de filosofía en una primera etapa, y luego Luz, Ima, Miriam, Teresa, Laura y Lucero, Rosa, José Ángel, Anabel, Adriana, Amalia, Lucía, Carla, Claudia y Alejandro, quienes también han sido los portadores de visión que creyeron en que el sueño de Roberto junto con él era posible y tuvieron una conexión especial con la realización del mismo. Robert, siguiendo esta línea, nos retribuye con su capacidad para percibir las potencias de quienes le rodean. Cree también en sus sueños y además inspira para realizarlos. En el perfil relacional para adolescentes, Pratt sintetiza lo que el psicólogo e investigador Robert Rosenthal llamó el efecto Pigmalión, insuflando vida y esperanza al propio instrumento, con el potencial necesario para ser utilizado y sacar el mejor provecho posible del descubrimiento y develación de la que emergen los entramados intersubjetivos en los que el adolescente está inmerso. Pero la transformación es mutua, trasciende al entorno clínico, a aplicadores, maestros, terapeutas, padres y adolescentes. Trasciende a los que hemos sido acompañados por la visión de Roberto y a los que nos hemos ido sumando al proceso creativo que él gratamente ha incentivado. Les toca también a los que han estado cerca del autor, a quienes lo admiramos y también lo queremos. Roberto nos posibilita la aplicación de un instrumento clínico y es a partir de que apreciamos junto con él la capacidad que nos va siendo develada cuando reconocemos la posibilidad de sintonizarnos afectivamente, cuando valoramos la sensibilidad que poseemos, parafraseando a Shino Dawolen, de embellecer y dar valor a aquello sobre lo que ponemos nuestra atención. Y esto es decididamente porque está impregnado de nuestro amor. Un honor presentarte, Roberto. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por estas palabras tan bellas también. Bueno, me toca un poco la parte de los aplicadores. Empezaría diciendo que, bueno, para la evaluación relacional en la infancia y la adolescencia, es muy importante tomar en cuenta que la aplicación de instrumentos solo sujetan o solo son la sujeción de un momento presente, por lo que si bien puede ofrecer la descripción de patrones relacionales y de situaciones conflictivas relacionadas, convendría no patologizar de forma apresurada. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, uno como aplicador igual va acompañando al adolescente en construir los entramados subjetivos a partir de lo concreto. Uno permite ser utilizado por el adolescente, como diría Winnicott. E igual, a veces, como los padres, uno comparte el que se pueda contener la agresión y que uno sobreviva a ella. Es también importante dimensionar y dar contexto, el adolescente siendo un adolescente,
igual puede sentir miedo, incertidumbre, inseguridad y confusión. Lo que yo rescataría como lo esencial para los aplicadores desde la perspectiva relacional es que lo más importante es que el adolescente se sienta mirado. Mirar es comprender el posicionamiento del otro en un espacio físico y simbólico. Mirar implica un trabajo de reconocimiento y sostenimiento. Sostenimiento que valida el estado emocional y posibilita la emergencia de uno mismo. Y esto es a través de brindar confianza y seguridad. Y cerraría de esta manera. A través de la mirada, nosotros otorgamos existencia e identidad al otro, acto simultáneo de ser mirados y de construir desde este lazo imaginario una relación. Y bueno, cualquier cosa que quienes estén presentes quisieran preguntarle al autor, pues directamente esto es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Qué lindas palabras y qué buena presentación. Al final le pueden hacer todas las preguntas que quieran a Roberto. Pueden escribir en la página de Facebook de AMPAG, en los mensajes del evento y con mucho gusto las felicitaciones, preguntas que deseen. A continuación hablará nuestra querida Claudia Villanueva, también presentando el instrumento clínico de Roberto. Muchísimas gracias, Maxine, muy linda de tu parte. Y bueno, ya todo el mundo dijo que bienvenidos, pero pues también de mi parte, bienvenidos a todos. A mí me tocó un poquito la parte de la parte teórica, hablar de los fundamentos teóricos que están atrás del PRAD, que tienen que ver con el psicoanálisis relacional. Entonces me voy a permitir eso, leer una reflexión sobre qué es el psicoanálisis tradicional. Y empiezo así. Toda vez que vamos a presentar el instrumento de Roberto, una de las preguntas que me gustaría que abordáramos es ¿cuáles son las ventajas teóricas que vemos en el psicoanálisis relacional a la hora de atender a todos nuestros pacientes y en particular a los adolescentes? Y más aún, ¿por qué un instrumento cuyo diseño tiene como base teórica el psicoanálisis relacional puede ser más efectivo que otros instrumentos que se han venido utilizando por años? Si quisiera hacer una reflexión acerca de qué es aquello que distingue el psicoanálisis relacional e intersubjetivo de las teorías más tradicionales del psicoanálisis, diría que es la concepción misma del ser humano, enunciación que por supuesto tiene mucha fuerza y no pocas implicaciones. Empezaré por decir que uno de los presupuestos antropológicos con los que el psicoanálisis tradicional ha operado durante casi toda su existencia es que el ser humano es un ente cuya estructuración y cuyo comportamiento siguen una dinámica que es casi por completo resultado de las vicisitudes de sus procesos internos. Esto es de las pulsiones libidinal y agresiva, las fantasías inconscientes o las representaciones de los objetos internalizados. En este sentido, el ambiente externo y en particular la presencia de otras personas han sido relegados a un segundo plano, concibiendo así la idea de que el ser humano posee una mente aislada. Salvo algunas corrientes analíticas específicas como las de Winnicott y Kohut, casi todo el corpus analítico tiene tal preconcepción del ser humano. En este sentido, se podría decir que el psicoanálisis tradicional tendía a una visión solipsista del ser humano, la cual puede ser definida como la creencia de que solamente existe la vida psíquica de la persona y que la realidad que la rodea es secundaria. Esta visión del ser humano está en concordancia con la visión del sujeto que tenía la filosofía moderna y que prevalecía en la época en que Freud se formó como médico y fundó el psicoanálisis. Las incipientes ciencias sociales carecían todavía del respeto de la comunidad científica y por tanto no iba de acuerdo al ideal científico de la época entender y tratar al ser humano de otra manera. Sin embargo, más pronto que tarde la comunidad psicoanalítica se percató de que el desarrollo de la personalidad de los pacientes y de sus conflictos difícilmente se podían entender si no era tomando en cuenta el contexto en el que la persona crecía y en especial tomando en cuenta a sus cuidadores. De esta manera se fue allanando el camino para poder concebir al ser humano
desde un nuevo punto de vista, como un ser cuya estructuración, motivación y comportamiento se da siempre dentro de una matriz o campo relacional en el que la presencia del otro o de los otros es esencial y no meramente contingente para su formación. Es bajo este presupuesto ontológico y antropológico que el psicoanálisis relacional concibe al ser humano. Una de las consecuencias más importantes que esta tesis trae consigo es que, a diferencia del psicoanálisis tradicional, en el que la referencia a los demás se da en términos de objetos, y así se habla de primeros objetos, objetos de descarga, relaciones objetales internalizadas, etc., el psicoanálisis relacional dota a las personas con las que el ser humano crece y vive de plena subjetividad y utiliza la palabra objeto para referirse a cualquier otra cosa, pero no a las personas que forman parte de la estructuración, desarrollo y de las experiencias de vida del sujeto. En este sentido, el psicoanálisis relacional refiere que todo fenómeno psíquico se da dentro de un campo intersubjetivo, y ya no habla de las relaciones entre el sujeto y sus objetos, sino de las relaciones del sujeto con otras subjetividades. De ahí que ni siquiera los fenómenos inconscientes o intrapsíquicos puedan ser entendidos como producto de una mente aislada, sino de una mente que siempre ha devenido al amparo de las relaciones. De acuerdo a Stolorow y Atwood, la idea de una mente aislada es un mito que ha prevalecido en Occidente y cuya función es proteger al ser humano de un sentimiento de vulnerabilidad que se agudizaría si no existiera el mito. Ante el miedo que provoca el reconocer que necesitamos a y dependemos de los demás, se erige una muralla que reza "yo puedo solo" o "yo me construyo solo", y que acaba exaltando la idea de soledad psicológica. Así, a diferencia de muchas escuelas psicoanalíticas en las que se subraya el ideal de la autonomía, autosuficiencia e individuación del ser humano, casi siguiendo el ideal cultural del self-made man, el psicoanálisis relacional subraya la fragilidad y la perenne necesidad que el ser humano tiene de los otros. Así, de ser objetos de descarga, los demás pasaron a ser sujetos necesarios con toda su valía para cada ser humano. Otra de las tesis que se desprenden de esta forma de entender al ser humano es que este siempre se encuentra en un contexto y no puede ser entendido fuera de él. La primera parte de esta tesis es obvia, pues sabemos que siempre estamos en contexto, pero la segunda ha sido muchas veces negada y su opuesto se convirtió en uno de los objetivos del ideal cientificista. Esto es, había que aislar al ser humano y estudiarlo solo a partir de unas cuantas variables. En cierto sentido, esto mismo es el psicoanálisis tradicional al entender el comportamiento del ser humano como producto de sus pulsiones, o al postular que el trauma era producto de la fantasía de los pacientes, o al definir la transferencia en la terapia como un fenómeno de uno, entre otros muchos ejemplos. En filosofía, la teoría del contextualismo se opone precisamente a la del aislacionismo. En la primera, el fenómeno que se está tratando de entender se define por la situación específica en la que se encuentra, de modo tal que no es posible entenderlo en función de una serie de reglas mecánicas que se pretendan aplicar a todos los casos de modo aislado. En las ciencias naturales, específicamente en biología, existe una tendencia creciente a explicar el funcionamiento de un organismo desde un punto de vista contextualista. Y aquí subrayamos, la palabra contexto no significa ambiente y contextualismo tampoco significa ambientalismo. Contexto en este caso equivale a las relaciones que un ser vivo tiene y mantiene con otros organismos, lo que implica que no podemos pensar a un organismo como un ente que está dentro de un contexto ya hecho, sino que debemos subrayar cómo uno y otro se alteran mutuamente. Y es de esta teoría de la que se nutre el psicoanálisis relacional, pues este nunca entiende al ser humano fuera del contexto en el que nació y se desarrolló, y tampoco fuera del contexto íntimo que tanto paciente como analista viven durante un proceso terapéutico. El psicoanálisis relacional toma en cuenta la realidad y asume que el consultorio también es parte de ella.
de modo tal que el ideal del psicoanalista neutro y objetivo, receptor puro de las transferencias del paciente, es cambiado y ahora se concibe al fenómeno transfero contratransferencial más como un fenómeno de mutualidad, transferencias recíprocas o cotransferencias, como dice Donna Orange, en el que el paciente incide en el analista y éste en el primero. Además, el ideal del analista neutro también ha sido transformado por la idea de un analista más espontáneo y auténtico, que participa con su creatividad y trabaja junto con el paciente en búsqueda de que éste mejore su calidad de vida, siempre, por supuesto, dentro de un marco ético que asegura el bienestar del paciente y la ausencia de abusos, diría Carlos Nemirovsky. Así, el psicoanálisis relacional lo que busca es ayudar al paciente a través de la empatía a transformar y ampliar su subjetividad y su capacidad para acoger y entender sus experiencias afectivas. De acuerdo a estas premisas, el analista relacional, como dice Roberto, procurará trabajar con su paciente para favorecer el cambio terapéutico a partir de lo que él llama la responsividad óptima, la cual se define como la respuesta del analista que es terapéuticamente más relevante en un momento particular y en función del contexto del paciente, de su malestar o de su vulnerabilidad. Con otras palabras, el proceso analítico es una secuencia de momentos específicos, siempre contextualizados, en donde se posibilita el encuentro íntimo, emocional entre el paciente y el analista. De acuerdo a cómo he hecho esta exposición, parecería que el psicoanálisis relacional presenta ciertas ventajas sobre las escuelas psicoanalíticas más tradicionales. Hace unos cuantos días, en una entrevista transmitida vía internet, Carlos Nemirovsky decía que el psicoanálisis relacional había sido liberador para él y para muchos otros terapeutas. Uno se preguntaría, liberador, ¿por qué o para qué? Podríamos decir, en primer lugar, que el psicoanálisis relacional libera al analista de tener que trabajar bajo cierto estereotipo de neutralidad y abstinencia que le quita su espontaneidad. Decía él que si bien es muy entendible y está justificada la necesidad de la abstinencia del analista en relación a los deseos sexuales o agresivos del paciente, no lo era en relación a las necesidades afectivas del paciente. Existen pacientes que necesitan ser mirados, como decía Bárbara, que necesitan ser buscados, ser adivinados, y a los que les duele mucho no haber tenido este tipo de experiencias. Y vaya, que muchos adolescentes tienen precisamente este tipo de necesidades afectivas. Así, chatear con un adolescente fuera de la hora de sesión está mal y está contraindicado. Tomar la iniciativa para hablarle cuando todavía no se ha comunicado a su hora de sesión está también contraindicado. Hacer algún tipo de autorrevelación pertinente dentro del contexto de la sesión también es algo que se debe evitar. Estas son preguntas que siguen estando presentes a la hora de reflexionar sobre las implicaciones que tiene el adoptar la postura del psicoanálisis relacional en la práctica clínica cotidiana. Sin embargo, sabemos que el actuar con cierta espontaneidad y autenticidad, siempre claro en beneficio del paciente, puede tener resultados terapéuticos muy favorables. Otra forma en la que imagino puede ser liberador el psicoanálisis relacional tiene que ver con el reconocimiento de la propia vulnerabilidad y la del paciente. Dice Roberto que el trabajo analítico, desde el eje introducido por Winnicott, implica encarar la falsedad, la artificialidad, la cosificación y reconocer la autenticidad del sujeto, es decir, de uno mismo y del otro. En la medida en que el analista se pueda mirar a sí mismo, es que puede mirar al otro y reconocer su fragilidad, sus debilidades y también sus fortalezas. Desde este punto de vista, el psicoanalista relacional le daría tiempo al adolescente, le permitiría explorar su mundo interno, comprender su subjetividad, entender cómo funciona su mundo relacional, le permitiría tener nuevas experiencias afectivas en la terapia que a su vez le ayuden a aumentar su abanico de posibles formas de relacionarse con los otros y sobre todo lo esperaría para generar los recursos afectivos para encarar sus relaciones durante las siguientes etapas de la vida. Existe una última reflexión que me gustaría hacer.
El psicoanalista relacional ha cambiado lo que podríamos denominar la hermenéutica de la sospecha frente al paciente, por lo que se ha llamado la hermenéutica de la confianza frente al mismo. Los dos términos aluden a la vieja discusión entre hermeneutas en la que se disputaba si lo que había que develar a través del diálogo eran las intenciones oscuras, ideológicas y generalmente producto de la lógica del poder del otro, o si lo que había que procurar era una ampliación del propio horizonte de pensamiento para entender lo que el otro quería decir. Extrapolando esta vieja discusión al psicoanálisis, podríamos decir que cada vez que el psicoanalista sospecha que detrás del discurso manifiesto del paciente existen intenciones ocultas y disfrazadas, entonces está bajo la lógica de la hermenéutica de la sospecha. Si, por el contrario, se interesa en tratar de ampliar su propio horizonte de comprensión para darle validez afectiva, incluso a aquello que parece venir de las pulsiones más oscuras del ser humano, entonces estaría trabajando bajo la lógica de la hermenéutica de la confianza. Bajo esta lógica podríamos agregar que no existe nada más liberador para el ser humano que sentir que sus sentimientos son entendidos y no cuestionados como si provinieran de intenciones ocultas e inconfesables. Esto resulta liberador no solo para el analista, sino también y sobre todo para el adolescente. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por estas palabras. Gracias, Claudia, por esta reflexión tan interesante sobre el contexto cultural, filosófico, teórico detrás del psicoanálisis clásico y las diferentes escuelas que surgen y ahora con el psicoanálisis relacional. Y sí, efectivamente, el trabajo con adolescentes pues no puede ser hecho desde la mal entendida noción de neutralidad y abstinencia. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, pues, muchas gracias. Ahora tendremos con nosotros, va a hablar el doctor Adrián Aguilera. Adelante, Adrián. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues muy bien, ya escuchamos un poco sobre la postura y la importancia de los aplicadores, de la teoría en la cual se apuntala el PRAD. Y bueno, ahora hablemos un poco sobre cuál es la utilidad del PRAD. ¿Qué evalúa el PRAD? ¿Qué mide el PRAD? Pues bueno, después de las entrevistas con los padres, con el adolescente mismo y obviamente la aplicación del PRAD de sus 12 láminas, pues tenemos 8 indicadores que nos dan cuenta de los signos de mayor ansiedad o aquellos datos que fueron significativos o repetitivos. El PRAD nos permite dar cuenta de la experiencia relacional traída al presente a través de las narraciones de las historias. Se puede observar la trama configurada de sí mismo y de las relaciones con los otros. Podemos observar y analizar las configuraciones relacionales básicas en sus 3 dimensiones, como lo son el self, el otro y el espacio entre ellos. El PRAD permite identificar los patrones de relación inconsciente. Podemos identificar cuáles son las necesidades afectivas que presenta el adolescente y la forma en que se manifiestan. Obviamente, esta forma en la cual se manifiesta, recurriendo a la teoría del psicoanálisis relacional, pues puede ir en dos sentidos, en tanto esta necesidad filobática o la necesidad ocnofílica. El PRAD permite evaluar la clase de sentimiento que el adolescente recibió en el allá y en el entonces, pero también
nos permite realizar la observación del momento actual, del aquí y del ahora. Permite conocer el grado de satisfacción y plenitud del adolescente y la manera en que se encuentra ligado a la vida. De igual forma, el PRAD permite describir las capacidades del adolescente para reconocer a los demás como sujetos que también poseen un self, que son sujetos por derecho propio, con los cuales él interactúa. El PRAD permite establecer la cualidad de experiencias emocionales, así como la dificultad que se tiene para que estas reacciones emocionales, en tanto alegría, tristeza, soledad, frustración, enojo, impotencia, miedo, vergüenza, culpa, entre otras, puedan ser integradas y metabolizadas por el adolescente. En fin, el PRAD nos permite dar cuenta de ese patrón relacional característico de la persona, los esquemas organizadores y conceptuales del self. Es necesario de igual forma evaluar la adaptación, y algo importante que el PRAD ofrece es justamente identificar el monto de sufrimiento que el adolescente está presentando y la demanda que éste está haciendo hacia el otro. Podríamos decir que el PRAD nos ofrece una visión de la adolescente diferente, nos permite ver no el discurso consciente, sino en un sentido Foucaultiano, sino los discursos marcados en el cuerpo. Ver las áreas en las que se tiene una necesidad específica permite desculpabilizar al adolescente, obviamente sin eximirlo de sus responsabilidades, y acompañarlo desde diferentes frentes. Puede ser en la escuela, con los profesores, con los orientadores, desde el propio espacio terapéutico, en la casa con los propios padres. Acompañar a este adolescente en la construcción de su identidad, en la construcción del adolescente, del lugar que va a ocupar en el mundo. Reorganizar el afecto, reorganizar el vínculo. Y en este sentido, justamente el PRAD ofrece una serie de elementos con los cuales podemos ser esos acompañantes del adolescente desde otro lugar, ¿no? Decía Bárbara al inicio, este espacio entre las personas, ¿no? Se rescata toda esta parte de interacción con otro, ¿no? Y pues al más puro estilo de Octavio Paz, podríamos decir, que para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Gracias. Muchas gracias, Pues, Adrián. muy lindas palabras. Adrián, qué bonito poema, además, y esta descripción del instrumento clínico. Y bueno, ahora tendremos al autor, a Roberto Vargas, que nos va a platicar un poco del instrumento clínico. Les recuerdo al público que si quieren hacer preguntas al autor, felicitaciones, saludos, todo lo que quieran en el chat del Facebook Live del evento, lo pueden hacer y los comentamos aquí con el autor y con los presentadores. Entonces, bueno, adelante, Roberto. Muchas gracias, Maxine. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la AMPAG por también apoyar esta difusión, ¿no? La difusión de este instrumento clínico. Muchas gracias a Claudia, Adrián, Bárbara, Maxine. Muchas gracias por esta presentación. Y bueno, enseguida voy a ir platicando un poco más sobre el instrumento clínico.
Como ya también se fue refiriendo, el PRAD es un instrumento dirigido para adolescentes que oscilan en un rango de edad entre los 12 y los 22 años de edad. El propósito del PRAD es describir experiencias emocionales, situaciones de la vida cotidiana, que en ese sentido los adolescentes relatan a través de historias. Estas historias son construcciones, son narrativas a partir de las láminas, que también, como se comentó, son 12 láminas que desde ahí el clínico muestra para que el adolescente pueda construir estas historias y después puedan ser analizadas desde los 8 indicadores relacionales, entre ellos las características de la relación del protagonista con los otros significativos, consigo mismo, las experiencias emocionales, los recursos de sostenimiento, el patrón relacional, el desenlace de la historia también para tomar en cuenta aquellos aspectos relacionados con la oportunidad, con el riesgo. Entonces, básicamente esa es la posibilidad del PRAD, como también Adrián nos comentó, la posibilidad de ir relatando estas experiencias emocionales, como tal no tiene el propósito de hacer un diagnóstico clínico, porque de alguna manera también desde el psicoanálisis relacional apuntalamos al desarrollo de la subjetividad y a estos procesos que también implican un acompañamiento terapéutico, ¿no? Este ejercicio de co-creación, de co-construcción, que de alguna manera habilita la dupla analítica, ¿no? Entonces, es importante ir formulando todos estos aspectos. El PRAD, además de las láminas, contiene este manual en donde están incluidos los aportes teóricos del instrumento, la forma también de aplicación, así como algunos aspectos relacionados con la entrevista, con el diagnóstico, el psicodiagnóstico, al menos a manera de discusión, y enseguida ya propiamente el desarrollo de estos indicadores relacionales, la devolución de los resultados, la posibilidad de hacer una integración relacional, entre otros aspectos. Entonces, bueno, en lo personal, para mí era importante apuntalar también este instrumento desde el enfoque relacional, ya que considero que sin duda también los adolescentes necesitan esos espacios de escucha, esos espacios de validación emocional, en donde también pueda haber un ejercicio colaborativo de co-construcción para el material clínico que está por desplegarse. Sin duda también, muchas veces en la adolescencia encontramos ciertas dificultades para poder verbalizar afectos, para poder apalabrar ciertas emociones. Entonces, me parece que el PRAD puede también ser un instrumento útil para poder facultar al adolescente en términos de su habla, en términos de su palabra, en términos de la simbolización, y con ello también procurar el desarrollo de su subjetividad. Entonces, sin duda, también otro de los aportes que me parece importante hacer en relación al PRAD tiene que ver con los aspectos éticos. De ahí un comentario importante que justo salió a partir de una conversación con Bárbara, la posibilidad de reescribir algo en relación al PRAD. Ella me preguntaba en particular qué le cambiarías a este instrumento clínico, lo cual me pareció una pregunta muy atinada. Y desde ahí yo lo que comentaba, lo que le compartía, era hablar más de lo personal, de lo íntimo, de lo subjetivo, ¿no? Que desde ahí, sin duda, el aporte teórico es importante, pero también considero importante, desde el punto de vista relacional, que la implicación de quien realiza este instrumento esté puesta ahí. Entonces, bajo ese contexto, me permití también desarrollar algunas ideas en torno a este aspecto, que lo llamaré como un anexo, ¿no? Como un anexo al PRAD, de aquellas cosas que me hubiera gustado también referir en este instrumento clínico, y que la idea me pareció genial, ¿no? La idea que planteó Bárbara en esa conversación me pareció muy idónea, muy útil. Y bueno, sin duda también estos aspectos éticos que comentaré a continuación están relacionados con un compromiso, con una responsabilidad psíquica y con la posibilidad de podernos implicar emocionalmente en el trabajo clínico con los adolescentes. Es muy importante, ¿no? El psicoanálisis relacional también, como comentaba Claudia, está apuntalado en eso. Ya no en una pantalla en blanco como figura del analista, sino con la posibilidad de una disposición afectiva y emocional que permita también el trabajo colaborativo. Entonces, este compromiso sin duda lo tenemos como adultos, como docentes, como educadores, como psicoterapeutas, como padres de familia, hacia como niños y adolescentes.
lo cual también se vuelve fundamental y necesario de poder revisar justamente esta capacidad de adultez psíquica, de responsabilidad que tenemos en el trabajo con los adolescentes, dado que ellos están en un proceso de desarrollo, en proceso también de constituir su personalidad, de integrar su self, si lo vemos también desde el enfoque relacional. Entonces, desde ahí también el despliegue de su subjetividad, el desarrollo, del crecimiento, se encuentran precisamente en este proceso, en vías de conformar un self más integrado y una matriz relacional más estable, más definida. Entonces, esta respuesta de capacidad adulta permite también sostener y contener estas angustias, estas ansiedades y estas necesidades afectivas, algunas de ellas ya también referidas por Adrián, necesidades afectivas de dolor, tristeza, confusión, miedo, inseguridad, preocupación, entre otras. Es importante, por tanto, también ir verbalizando estas experiencias emocionales, lo cual también, como comenté, el instrumento clínico del PRAD posibilita, surge también de esta necesidad de poder ayudar al adolescente a verbalizar experiencias emocionales y posiblemente traumáticas. Trabajar con el trauma, sin duda, también implica un trabajo de adultez psíquica, cosa nada sencilla. Podemos ser adultos por entrar a una categoría de edad, pero no por entrar en una categoría psíquica. A propósito de la palabra adulto, esta proviene del latín adultus, que significa que ha concluido su proceso de crianza. De esta manera podemos pensar que un adulto es una persona que alberga a un niño y a un adolescente, que se ha reconciliado con su historia deficitaria, traumática, de desazón, de malestar, de conflicto, y aprende a vivir con el dolor mental, que tiene también la capacidad de sostenerse a sí mismo y eventualmente de sostener a otro, que se apoya con los demás adultos cuando le aquejan problemas y que no vive como amenazante su propia vulnerabilidad. Un niño y un adolescente necesitan a un adulto psíquico que brinde espacios de sostén y seguridad, que sea amoroso, empático, contenedor, que pueda transmitir resiliencia ante el dolor mental y las dificultades de la vida, que sea capaz de mirar más allá de sí mismo, que pueda tener un espacio mental para acoger a otra persona, que también se ocupe de sus asuntos. Muchos adultos, muchos pacientes adultos están en búsqueda de ser adultos psíquicos, o muchos niños y adolescentes están en búsqueda de que sus padres puedan tener una función psíquica de adultez. Algunos pacientes adultos jóvenes están lidiando con la adolescencia de sus padres. Otros más lidian con la revuelta adolescente a pesar de tener responsabilidades adultas. Lo cierto es que la adultez psíquica es una categoría poco explorada y fundamental para desarrollar un ejercicio de crianza. Por otro lado, también el contexto social imprime estas exigencias de adultez cuando las cosas no marchan bien. Algunos adolescentes asumen iniciativas colectivas ante la incompetencia de la sociedad en general, dado que desde pequeños han sido sensibles a las injusticias, a la violación de los derechos humanos y a la irresponsabilidad de algunas acciones adultas. Necesitamos, por tanto, desarrollar cada vez con mayor acentuación una capacidad para responder de modo adulto. Tener un ejercicio de adultez psíquica implica también la capacidad de comprometerse con las nuevas generaciones y vivir en una realidad social menos amenazante y más humana, con la capacidad de poder integrar aquellos elementos disociados que podemos observar en la clínica con nuestros pacientes y también en nuestra sociedad, desde un campo que de alguna manera impacta en el consultorio, pero también fuera de él. De ahí me gustaría también enfatizar sobre un concepto relacional intersubjetivo propuesto por Stolorow y Atwood, que habla sobre el hogar relacional. Este hogar relacional puede ser utilizado en un contexto amplio y profundo, al asumir una función de cuidado, de amor y de sostén frente a los más vulnerables y los más necesitados. Poder otorgar un compromiso con el otro que lo demanda para que su desarrollo tenga una mayor evolución, compartiendo la existencia desde este despliegue intersubjetivo. En el ámbito clínico también el concepto de hogar relacional tiene una gran incidencia. Ante la presencia de una situación traumática, el poder ofrecer estos recursos de sostenimiento emocional es muy necesario. Sabemos que los adolescentes atraviesan por situaciones de crisis
que atraviesan por situaciones complicadas, y desde ahí podemos analizar también esta concepción de crisis. La crisis, de acuerdo también con Manoni, se puede entender desde dos acepciones. Por un lado, una crisis que de alguna manera nos habla de un estado agudo. Por otro lado, también de un detonante en donde se permite ver esta distinción entre la enfermedad y la salud. Entonces, los límites, sin duda, ¿no?, se tienen que ir trabajando en función de acompañar a los adolescentes y saber cuándo podemos nosotros intervenir. Los límites también entendidos como marcos de contención. Los marcos de contención, que desde ahí me gusta la lectura de Winnicott cuando nos habla de esta contención necesaria en el desarrollo del adolescente en términos de una confrontación. Los adolescentes también requieren ese espacio de contención, el ser confrontados por el mundo adulto desde una categoría de adultez psíquica. Imprimir la posibilidad de crear y ser constructores de su mundo, de su realidad, dando la posibilidad de esta continuidad existencial a través de un ambiente facilitador. Y por otro lado también, aquí resaltaba este aspecto ya comentado por Claudia sobre la hermenéutica de la confianza, el acompañar estas experiencias desde un aspecto fenomenológico y no hermenéutico, al menos no desde la hermenéutica de la sospecha, en términos de poder describir estas experiencias emocionales y situaciones de vida que atraviesan los adolescentes, dándoles un lugar, sin buscar necesariamente lo disfrazado, lo oculto, como comentaba Claudia, el subtexto, sino también desde ahí ir validando estas experiencias emocionales, desde una hermenéutica de la confianza que habilite también una escucha empática. Entonces, bueno, eso es lo que me interesó destacar sobre este instrumento clínico, y también me interesaría solo compartir las láminas del PRAD para que también las personas que están viéndonos las conozcan. Como comenté, son 12 láminas, solo la lámina 2 tiene una versión para hombres y una versión para mujeres, y el propósito es ir presentando estas láminas para la construcción de narrativas, de historias, que desde ahí también se analicen a partir de los 8 indicadores relacionales que fueron construidos también desde este enfoque, ¿no?, desde el enfoque psicoanalítico relacional. Entonces, bueno, voy a solo compartir las láminas. Acá vemos la portada del instrumento, perfil relacional para adolescentes. Esta es la lámina 1. Creo que así se puede apreciar mejor. Esta lámina tiene el propósito de poder abordar algunas situaciones propias de la familia, las posibles problemáticas, conflictos, reprimendas, regaños, castigos, dificultades relacionales, llamadas de atención, dificultades en la comunicación, violencia física, verbal, posibles triangulaciones de conflicto, alianzas, colusiones, pactos perversos, algunas situaciones de drogadicción, codependencia, maltrato, negligencia, depresión, soledad, dificultades relacionadas con la identidad sexual o con la escuela. Cabe señalar que estas propuestas de tema fueron surgiendo a partir de la validación del instrumento, en donde me fueron apoyando alumnos de maestría, de doctorado, en donde he tenido la oportunidad de participar, y ellos me apoyaron bastante en la realización de estas aplicaciones. En esta siguiente lámina, que aquí vemos la lámina 2, una versión para adolescentes varones, encontramos que evalúa aspectos relacionados con la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima, la identidad, el autodescubrimiento, las dudas existenciales, la relación con el cuerpo, los cambios físicos asociados a la pubertad, posibles trastornos de la alimentación o dificultades relacionadas con la ingesta de comida, el ideal asociado al cuerpo y el estatus del self frente a una imagen completa o fragmentada. Aquí vemos también la versión para mujeres, que básicamente también tiene el mismo interés, ¿no?, de poder abordar esos aspectos. Bien, en la lámina 3 estudia, analiza, evalúa las relaciones interpersonales en la escuela, el aislamiento, el ensimismamiento, los problemas personales que afectan el rendimiento escolar, la sensación de fracaso, dificultades escolares, el acoso escolar, pensamientos de vergüenza, de insuficiencia, autoestima devaluada, insatisfacción, altas expectativas que no son cubiertas, presión personal o familiar e ideación suicida.
son posibles temas que pueden surgir a partir también de estas narrativas. Bien, esta es la lámina 4. Esta lámina tiene el objetivo de analizar aspectos relacionados con el adolescente, especialmente sobre aquello que no habla, que no expresa, que no verbaliza, generalmente también asociado a experiencias traumáticas, poco procesadas o elaboradas, que puede referir también a autocensura o censura proveniente de otras personas, sentimientos de culpa, remordimiento, arrepentimiento, odio, resentimiento, rencor, duelos no elaborados, historias de abuso sexual, incesto, violencia, maltrato y drogadicción. Esta siguiente lámina, que es la lámina 5, tiene el propósito de indagar sobre la sexualidad, el noviazgo, las relaciones de pareja en el adolescente, el grado de interés que también hay por el sexo opuesto, el acercamiento, el consentimiento, el inicio de las relaciones sexuales, las sensaciones que acompañan como deseo, anhelo, nerviosismo, miedo, asco, rechazo, la búsqueda de placer, el erotismo, la violencia sexual, el abuso sexual, la violación, el incesto, entre otros. Esta siguiente lámina es la lámina 6, tiene el objetivo de explorar la negación de aquellas cosas que el adolescente sabe pero no quiere saber, que prefiere evitar en lugar de escuchar lo que él o ella mismo se dice o que alguien más expresa. También puede estar asociado a autorreproches, culpa, pensamientos obsesivos, ideas delirantes y ideación suicida. Esta siguiente lámina tiene el propósito de indagar la relación del adolescente con sus contemporáneos, colegas, compañeros, amigos, hermanos, primos, incluso padres o figuras de autoridad, en suma las redes de apoyo con los que cuenta un adolescente, la posibilidad de ser escuchado o contenido, la solicitud de ayuda o apoyo emocional, la aceptación, la amistad, la solidaridad, la diversión, el deseo sexual, la bisexualidad y las relaciones de pareja. La siguiente lámina, que es la lámina 8, tiene el propósito de analizar las facetas que utiliza el adolescente, que lo llevan a mostrar una imagen en una relación, cuando puede sentirse de manera distinta en un sentido íntimo y verdadero, aborda situaciones de desazón, de tristeza, de melancolía, así como estados afectivos inestables, discontinuos, contradictorios, a partir de lo que se muestra y de lo que se siente. Esta siguiente lámina tiene el propósito de estudiar la actitud consciente frente al consumo de sustancias, el posicionamiento subjetivo que se tiene al respecto, las categorías morales o la falta de las mismas. También puede relatar las ideas que se tienen sobre las conductas de riesgo, sobre la influencia presente de los grupos de pares, las creencias y pensamientos vinculados con actividades de consumo, así como síntomas alucinatorios o delirantes derivados del consumo de una sustancia. Esta siguiente lámina tiene el propósito de estudiar la sensación de encierro, la desesperación, la impotencia, el coraje, el deseo de venganza, el resentimiento, el fastidio, la liberación. Perdón, creo que se murió. Una disculpa. La necesidad de ser contenido, de salir de control, los sentimientos de culpa, las tendencias agresivas, de destrucción, el arrepentimiento y la reparación. Esta siguiente lámina, que es la lámina 11, analiza actitudes de tristeza, problemas en la adaptación, rechazo por parte del grupo de pares, también puede estar vinculado con temas de acoso escolar, de violencia, de discriminación. Tiene el objetivo de vincular estas relaciones con sentimientos de inadaptación, baja autoestima, ideación suicida, odios, resentimientos, ideas de venganza, entre otros. Y finalmente esta lámina 12, que tiene el objetivo de poder analizar temas relacionados con el futuro, el proyecto de vida, las metas, el destino, la esperanza o desesperanza hacia un porvenir, la toma de decisiones, la incertidumbre, la soledad, el vacío, la necesidad de ser contenido, de estar acompañado, ideación suicida, sentimientos de inadecuación o posibles síntomas psicóticos. Entonces, bueno, resumiendo, este aspecto relacionado con las láminas son datos muy importantes para la construcción de la historia de la integración relacional, en donde se toman en cuenta, como dijo Adrián, los aspectos vinculados a la entrevista con los padres, la entrevista con el adolescente, aunado también a la presentación de estas láminas, la construcción de estas historias. Es una técnica proyectiva de percepción temática,
en donde justamente podemos ver estos estímulos ambiguos, poco estructurados, que a través también de la historia subjetiva del adolescente se completan a través también de estas historias, ¿no? Se completa esta gestalt, si lo pudiéramos ver de esta manera. Entonces, a partir de todos estos datos, el clínico tendría la posibilidad de comprender el mundo interno e intersubjetivo del adolescente y acompañarlo también en este proceso terapéutico, ¿no? Especialmente cuando esta situación pueda ser difícil en términos de lo que se habla, en términos de lo que no se habla, del reconocimiento de estos conflictos, de estas situaciones deficitarias, y por eso también me interesó abordarlo mucho desde estos aspectos éticos, de reconocimiento del otro, del poder también ofrecer este hogar relacional, de sostener emocionalmente al otro, especialmente desde su vulnerabilidad, lo cual también es un factor y un elemento muy importante desde el enfoque relacional, el reconocimiento de la propia vulnerabilidad y de la vulnerabilidad del otro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto, por esta explicación tan clara del instrumento relacional. Te han estado escribiendo tus fans, entonces te voy a leer algunos Excelente. de los comentarios. Areli Muñoz dice que muchas felicitaciones y también felicita a Claudia por las palabras esclarecedoras y te mando un gran saludo. Lucía Chávez te felicita y menciona que es un instrumento clínico muy útil. Virginia Maravillas dice felicidades Roberto, somos tus fans, generación 25 de AMPAG. Hay una persona, Rosa Wolowski, que está interesada en obtenerlo, entonces yo creo que sería útil que si nos dijeras dónde lo pueden obtener los clínicos que estén interesados en aplicar este instrumento. Claro que sí. Lo estamos difundiendo a través de la clínica Dasein, Espacio de Psicoterapia. Aquí tenemos ejemplares en donde estamos también enviándolos en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México, o sea, en la República Mexicana, sin costo adicional. El costo del instrumento es de 450 pesos. Reitero, ya incluido el costo de envío. Y la forma en la que lo pueden adquirir es a través de la clínica. Puedo poner aquí también, no sé si desde el chat que tenemos nosotros no se visualiza, ¿verdad? No se visualiza hacia allá. Excelente. No. Bueno, lo puedo No. comentar. Es el número 55 20 22 06 84. Es el número en el que nos pueden contactar en la clínica Dasein Espacio de Psicoterapia. Ahí podemos recibir la solicitud e igualmente cualquier duda o inquietud que pudieran tener en relación al instrumento, pueden también llamarnos o escribirnos a ese número. Reitero, el número es 55 20 22 06 84 y con mucho gusto atendemos sus solicitudes, sus inquietudes, sus dudas en relación al instrumento. Ok, muchas gracias. Patricia Castillo dice, bien, doctor Roberto, al pensar su propia creación como perfectible, lo cual tiene que ver con la construcción psíquica que es interminable. Felicidades. Cintia Mitzi Valencia quiere saber cuál es la cualidad del instrumento para medir lo adolescente en contraposición de lo del adulto. Es su pregunta. Okay. Justamente este instrumento clínico surgió a partir también de que no existen instrumentos o técnicas proyectivas de percepción temática dirigidos específicamente a la población adolescente. Desde ahí es que también me interesó el desarrollo de este instrumento, porque si bien desde las técnicas proyectivas de percepción temática existe, por ejemplo, el CAT o el TAT, incluso existe también para adultos mayores, pero propiamente no hay un instrumento clínico dirigido para la población adolescente. De repente también en la práctica clínica podías hacer uso del CAT o del TAT, pero no refería propiamente a algunas situaciones o experiencias que se viven en esta etapa, en la etapa adolescente. Entonces desde ahí también surgió el interés de poder diseñar este instrumento, de poder trabajarlo con los adolescentes, especialmente también en esta etapa, en donde es muy importante que se vaya construyendo la subjetividad. Ok, muy bien. Bueno, Isa Hernández manda saludos. Luz María
Peniche te felicita. De Zacatecas también te mandan felicidades. Dice Virginia Maravillas, ¿en dónde se pueden capacitar para la aplicación de la prueba? Estamos impulsando un curso en donde algunos también de los que están felicitando la prueba, el instrumento, pertenecen a este curso. Estamos impulsando cursos de capacitación en el uso del instrumento del PRAD, en donde no solo se aborda este instrumento, sino en general aspectos relacionados con la adolescencia, con el aspecto cultural que también impacta en la adolescencia y también sobre el enfoque psicoanalítico relacional. Entonces, pues es un curso que tiene estos temas principalmente. Y claro, también para información sobre nos pueden escribir al mismo número, 5520-220684. Es un curso online, ¿no? Ahorita lo estamos llevando a cabo de manera virtual. Son 20 sesiones de trabajo, ¿no? Colaborativo también, de trabajo en donde cada uno va exponiendo sus ideas, sus impresiones, su propia experiencia en el trabajo con adolescentes, lo cual se vuelve muy enriquecedor. Pepe Chervovsky pregunta, ¿quién es el creador o creadora de las ilustraciones y cómo fueron surgiendo las temáticas? Excelente. Sí, el ilustrador es un terapeuta familiar, Abraham Islas, que también trabaja en la clínica en donde yo trabajo, que es la clínica de Zen, espacio de psicoterapia. Él, además de ser un excelente terapeuta familiar, ilustra, dibuja propiamente de diferentes temas y en particular me interesó su trabajo, entonces me acerqué con él y le fui planteando algunas ideas que tenía en relación a estas temáticas. Me interesaba, por un lado, abordar este mundo intersubjetivo en algunas de estas, reflejar algunas situaciones de vida del adolescente, experiencias que estaba viviendo, y propiamente también los afectos, ¿no? También me interesaba mucho que algunas láminas remitieran a lo que los adolescentes podían estar sintiendo. Entonces, por eso es que hay una especie de equilibrio entre aquellas láminas que implica una interacción con un otro y algunas láminas en donde solo aparece un adolescente. Sí, dice Pepe que su fantasía es que tal vez lo hubiera hecho un artista adolescente, ¿no? Porque supongo que porque está como muy adecuado al momento de transición que están viviendo. Así Y es. bueno, dice Aura Hernández, nos manda saludos y que también es tu fan. Areli Muñoz te manda felicitar, que muy interesante el instrumento. Mijael de AMPAG nos saluda a todos y dice que todos presentaron comentarios muy interesantes. Jimena también felicita. Magda Juárez pregunta, ¿qué instrumento tan interesante? ¿Se requiere un entrenamiento especial para su administración e interpretación? El manual que se construyó está también orientado a poder acompañar al clínico en el proceso de aplicación. Traté de ir muy de la mano con aquellas preguntas, con aquellas inquietudes que podrían surgir en cuestión de la aplicación e ir teorizando al respecto. Sin embargo, también consideré importante incluir un curso, el curso online que les platicaba hace un momento, en caso de que también algunos psicoterapeutas, algunos psicólogos tuvieran interés de capacitarse propiamente en la aplicación del instrumento. Y reitero, no solo sobre sino también sobre temas relacionados con la adolescencia, el tema de la cultura y también estos aspectos vinculados al psicoanálisis relacional. Ok, muy bien. Bueno, siguen las felicitaciones, Roberto, ni modo, te las voy a tener que leer todas. Muchas gracias. Dice Gaspar, saludos desde Zacatecas, saludos a Zacatecas, yo también quiero mucho a los alumnos de Zacatecas, hace mucho que no voy, pero excelente presentación. Sí, ¿verdad? Sí, Son yo también muy tengo cálidos, son muy fraternales. impresión. Sí. Sí. Dice Gloria Briones, felicidades doctor, gracias por su generosidad en compartir experiencias como analista e investigador con sus alumnos. Y Jezabel, también de Zacatecas,
nuestra querida amiga Jezabel. Ujú. Felicidades, estimado Roberto. En Zacatecas te admiramos y agradecemos que nos compartas tus conocimientos. Entonces, bueno, hasta ahí vamos ahorita, no pueden llegar más. No sé si alguno de los integrantes del panel quiera hacer algún otro comentario. Bárbara, Adrián, Claudia. Sí, pues realmente es un gusto y pues Roberto, tienes ahora sí que un reto, ¿no? Un reto justamente en la difusión y obviamente el compartir y trabajar junto con pues, los docentes, orientadores, ¿no? Sobre el potencial que tenemos en el PRAD y que justamente, pues bueno, pueda ayudar a la adolescencia y más, diríamos, la educación básica, ¿no? En la cual nos encontramos hoy en día pues, con todas estas dificultades de la educación a distancia, ¿no? Y todo lo que repercute justamente en los adolescentes. Y si bien en educación básica hoy en día se está impulsando mucho esta cuestión de las habilidades socioemocionales, ¿no? Las habilidades sociales y cómo a partir de las habilidades sociales poder tener una mejor interacción con los demás, pues realmente pues es la parte superficial del iceberg, ¿no? Y la profundidad a la cual nos adentramos con el PRAD justamente es la base que se necesita, ¿no? Y que bueno, será interesante ahí el reto de cómo hacer llegar, ¿no? Las bondades del instrumento pues, a toda esta población de adolescentes. Muchas gracias, Adrián. Sí. Para mí también ha sido importante encontrar mecanismos para dar la voz a los adolescentes, para que también se puedan pronunciar desde su subjetividad, para que puedan también ir refiriendo aquellas cosas que viven, ¿no? Porque generalmente también lo que podemos observar es este silenciamiento, ¿no? Sobre algunos aspectos que en general pasan, una tendencia también a normalizar ciertos aspectos de su vida, o bien también, como refiere el instrumento, a veces también a patologizar algunos aspectos que pudieran ser naturales o normales dentro del curso del desarrollo adolescente. Hay dificultades en general para precisar lo normal y lo patológico en la adolescencia, ¿no? De ahí también este texto de Averasturi sobre la adolescencia normal. No es tan fácil poderlo precisar. Sin embargo, también me interesaba entrar en esta discusión y poder de alguna manera, sobre todo con este indicador último del desenlace de la historia, ubicar aquellos puntos que pudieran remitir a áreas de oportunidad, de desarrollo y de crecimiento en el adolescente y aquellas áreas que podrían ser consideradas conductas de riesgo, ¿no? Que desde ahí también implican la necesidad no solo de acompañar al adolescente, sino de hacer una intervención más puntual. Muchas gracias. Bárbara. E incluso acompañar a los padres y uno fungir de puente y de mediador entre lo que el adolescente va construyendo y poder traducir no solo al adolescente, sino también a los padres lo que su adolescente está sufriendo o está experimentando. Y me parece que es una labor muy, muy valiosa, sobre todo, y coincido contigo, que el grupo de los adolescentes sí es un grupo al que no mucha gente le entra, por lo confrontativo que resulta y porque es difícil a veces leerlos y porque tampoco se dejan ver cuando en el fondo lo que están deseando desde lo más profundo de su alma es justo ser vistos. Entonces, pues sí requiere una sensibilización especial de parte del clínico o del aplicador o de la persona interesada en tratarlos, como para contextualizarse y contextualizarlos y no entrar con tanto miedo dentro de este rubro adolescente, ¿no? Que reitero es muy confrontativo de nuestra propia adolescencia
y del mundo en general en el que ellos están viviendo. Así es, así es, así es. Sí, coincido contigo también. Es importante reconocer esos sentimientos, esos estados afectivos relacionados con el miedo, la inseguridad, la confrontación, etcétera, que implica efectivamente el trabajo con los adolescentes para ponerlo en juego, ¿no? En el terreno del análisis, para que desde ahí también pueda haber esta construcción de la que hablábamos, este terreno de la intersubjetividad, ¿no? De alguna manera estos afectos, más allá de negarlos o de que sean un obstáculo para tratar con adolescentes, que sean un recurso valioso para el trabajo clínico con ellos. Y repercute, ¿no? Muy Entre bien. los padres y los clínicos y la escuela y los propios adolescentes, y creo que la labor se integra y de manera conjunta tiene mayores beneficios. Así Así que es. felicidades. Muchas gracias, Sí, Blanca. muchas felicidades. Muchas gracias. Maxi. Bueno, te felicita Esperanza Aceves, dice que está orgullosa de ser tu alumna. Y Cintia Valencia felicita a Claudia y Adrián, que nos han ampliado y enriquecido con el conocimiento teórico técnico del psicoanálisis. Y Melda Jiménez, muchas felicidades, doctor, mi admiración y respeto, un fuerte abrazo. Bueno, pues sí, te dije que te iba a leer todo lo que decían tus fans y te cumplí. Excelente, Maxi, muchas gracias. Muy Muchas bien, gracias. pues sí, yo creo que con esto concluimos la presentación, a menos que alguien quiera agregar algo. Ya Roberto nos dio información sobre, también la doctora Erika Tagle manda felicitaciones, Muchas que es gracias. nuestra coordinadora general de AMPAG. Ella manda felicitarte Muchas también, gracias. Roberto. Y bueno, con esto, si ya no hay más comentarios, concluimos la presentación. Decía que Roberto pues, nos ha dado una exposición muy clara de qué se trata el instrumento. También Claudia, el contexto filosófico, social, teórico, clínico del desarrollo del psicoanálisis. Bárbara también nos dio una exposición muy completa sobre el tema y Adriana aterrizó también en explicar el instrumento. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Tenemos algunos avisos, pero no sé si quieran antes Sí, ustedes agregar algo. A ver, Roberto, sí. sí, bueno, antes de los avisos, me gustaría agradecer nuevamente, muchas gracias. Primero a la mesa que me acompañó en la presentación del PRAT, les agradezco mucho. El hecho también de esta elección no fue, por supuesto, casual. Hay razones que ustedes también conocen del por qué para mí era importante que me acompañaran en esta mesa. Les agradezco mucho por la amistad, por lo que hemos compartido. E igualmente agradezco también a el público, a las personas que se pudieron conectar. Muchas gracias por sus preguntas, por sus felicitaciones. Para mí es también muy importante vivir esto de una forma colaborativa, en donde también se ve este proceso de co-construcción, donde cada uno aporta ideas. Me parece que es algo muy valioso y muy esencial. Y bueno, desde ahí también las actividades que desarrollamos en la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional implican también este trabajo colaborativo. De entrada, el respaldo que también tuvieron, ¿no? La mesa directiva de la asociación y el capítulo México Contemporáneo de la YARP en términos también del respaldo hacia el instrumento clínico. Les agradezco mucho por ello e igualmente voy a permitirme compartir pantalla para presentar algunas actividades que desde la asociación tenemos. Tenemos un diplomado que presento a continuación. Es el Diplomado Internacional en Psicoanálisis Relacional que estamos impulsando desde la asociación y el capítulo México Contemporáneo, en donde participaremos varios ponentes. Aquí podemos ver quiénes, entre ellos se encuentra Claudia Villanueva y un servidor. La forma en la que también podrían contactarnos en caso de tener alguna duda es a través de este correo informes@amppr.org.mx. Ahí también pueden preguntarnos sobre algunas dudas o inquietudes en relación a la asociación. Con mucho gusto también podemos ir respondiendo sobre estos aspectos. Y bueno,
reitero de verdad mi total y absoluto agradecimiento. Muchas gracias. Ok, bueno, también por parte de AMPAC tenemos varias actividades que nos gustaría promocionar. En cursos tenemos ahorita uno que ya inició, pero sigue habiendo cupo, que es Infancias Transgénero, que lo da Damián Cruz. Y vamos a tener uno que va a dar el doctor Pedro Camacho sobre CAES, René CAES, el grupo y el sufrimiento psíquico. Y desde la Coordinación de Actividades y Difusión tenemos ya varios eventos programados que van a estar bien divertidos, algunos interesantes, otros. El 24 de abril tenemos un conversatorio sobre vejez, donde vamos a hacer un enfoque multidisciplinario. Vamos a tratar temas de narcisismo terciario, psicoterapia en esta edad, duelos, resiliencia, y va a participar un grupo que tiene un canal en YouTube que se llama Las Viejitubers, y son artistas que hacen sketches abordando temas de la vejez y usan títeres, y pues nos pareció que era una mirada muy refrescante. Eso va a ser un sábado a las 12 del día. Luego, para el Día de la Sacrosanta Madre Mexicana, pero lo vamos a hacer el 8 de mayo, vamos a tener un conversatorio sobre los mitos justo de la maternidad, pensando en la idealización que hay hacia la mamá en México, en Latinoamérica, y yo diría también en la teoría psicoanalítica, donde en los primeros escritos sobre la maternidad, la mamá tenía que ser un ser perfecto que nunca se cansaba y que siempre estaba de buen ánimo, y si algo salía mal, era su culpa. Y el papá aparecía cuando el niño tenía 5 años para jugar fútbol, ¿no? Y ya nada más su labor era separar al hijo de la madre, que sigue siendo una labor muy importante, pero ahora sabemos pues, que la crianza ha cambiado y ahora el padre participa desde el inicio, y pues va a haber una antropóloga especialista en maternidad en Latinoamérica, va a haber ahorita no tengo los nombres a la mano, pero va a haber una psicoanalista de género argentina hablando de esto, y va a haber también otros psicoanalistas que hablarán sobre el tema. Y luego el complemento, el 19 de junio, los mitos de la paternidad, para desmontar la idea de que el papá llega con la pelota de fútbol a llevar al niño el sábado y a llevar a la niña a comprarle paletas y muñecas. Y ahí esa mesa va a estar muy interesante, va a participar Pepe Aguilar, Ricardo Velasco y Gary Barker, que es especialista en el tema por parte de UNESCO. Entonces, pues vamos a seguir en modo virtual, ni modo, porque pues el bicho sigue. Y y otro también que va a estar muy interesante. Vamos a tener más, pero les aviso los que ya tenemos. Va a haber también 2 presentaciones de cine con estrenos de películas y comentarios de los actores, de los directores, de los guionistas y algunos psicoanalistas. Nuestra queridísima amiga Ana María Fernández, que es una psicoanalista argentina muy cercana a AMPAC, publicó un libro que se llama Psicoanálisis de los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI, y vamos a presentar ese libro. Todavía falta, es para agosto, pero bueno, ya les llegará la publicidad y les iremos avisando sobre los eventos con tiempo. Y bueno, pues ahora sí creo que con eso terminamos. Muchas gracias, Claudia, gracias a Adrián, gracias, Bárbara, y por supuesto, Roberto. Un honor tener la presentación del instrumento clínico aquí con nosotros en AMPAC. Felicidades. Muchas gracias, muchísimas gracias, Maxi. Muchas gracias a todos. Ok, buenas noches a todos. Muy buenas noches.